solamente no quiero demorar y plantear algunas cuestiones que me parecen que son relevantes, precisamente a propósito del nombre que nos convoca, ¿cierto? Que es Michel Foucault. Por un lado, quiero presentar una pequeña ponencia, conferencia muy breve, ¿cierto? Que claro, se titula con un título que no necesariamente le gustaría a Michel Foucault, salvo si es que especificamos la dimensión singular que se juega en la noción de pueblo, y que lo que voy a intentar mostrar, ¿no?, es una discusión, ¿no?, a partir de la noción de pueblo, entre una concepción, por decirlo de alguna manera, experiencial de pueblo, ¿no?, como aquella que irrumpe, por así decirlo, en la sublevación que prolifera en distintas partes del mundo, también en nuestro país, ¿cierto?, versus una concepción sustancialista o estatal de pueblo, que me parece que ha sido frecuentemente la que hemos heredado, por así decirlo, de una cierta tradición política moderna, ¿no?, que encuentra su ápice fundamentalmente en los teóricos de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, me parece que aquí estamos frente a dos pueblos, ¿no? Un pueblo que asoma como poder constituyente, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y que por lo tanto se limita a la esfera del Estado, ¿cierto? Y un pueblo más de tipo digamos, experiencial, que se pone en juego precisamente en los multitudinarios acontecimientos de las revueltas. Así que esa es más o menos la cuestión que quiero plantearles, y voy a comenzar una breve y brevísima lectura como para abrir la conversación. El pueblo, ni siquiera el COVID-19 pudo con nuestra sublevación. La policía y sus millones de balines, los empresarios y sus millones de dólares, la prensa y sus millones de espectáculos. Nada pudo. El 18 de octubre sobrevivió porque atravesó despiadadamente los muros desplegados. Porque una sublevación o atraviesa o no es nada. Cuando el sol baja por las calles, impregna la mezquina ventana que contempló nuestra agonía durante el confinamiento, y el aire sopla un poco más fuerte en la levedad con la que traen las epifanías trenzadas en octubre del 2019. Las multitudes abrazan el cielo como si el firmamento cayera sobre ella y la intensidad de los peligros dejaran el temor que la democracia había prometido abandonar. El pueblo deviene una multitud desgarrada por el cosmos. Cuando él se lo somete al humanismo político institucional, a esa pertenencia al Estado al que una cierta derecha parece estar apuntando, entonces no hay pueblo, tan solo una oveja más de un rebaño domesticado. El pueblo es, por este motivo, no el remanso de los perdedores, sino la fiesta de los cualquiera. El Estado moderno quiso abrazar al pueblo domesticándole en la forma del poder constituyente o de la soberanía popular. Pero Raúl Ruiz, o el propio Michel Foucault en sus textos sobre Irán, tuvo razón al contemplar al pueblo en el desobramiento que le compromete, en la intensidad que no se deja docilizar, en la ingobernabilidad de la anarquía imaginal, incapaz de subsumirse en la tranquilidad de la representación. Por eso el pueblo no puede ser telúrico si por tal se entiende lo relativo al espacio y en último término a la pertenencia originaria a la tierra. El pueblo es precisamente el devenir desterrado, un lugar, por cierto, pero que carece de todo lugar territorial digno de la representación estatal. Mahmoud Darwish, poeta palestino, siempre canta a la tierra, pero no al territorio. Diferencia decisiva si no queremos sucumbir a un paisaje maltrecho y más bien proveernos de la multiplicidad de jardines de los que aún alcanzaba a tocar Guadalupe Santa Cruz. Experiencia nómade es lo que define la potencia popular y no el lugar de una territorialización o subjetivación estatal. Jardines necesitamos, no ciudades. Esta es la consigna popular. Así como el jardín prolifera en los bordes citadinos, plazas, casas, departamentos, el pueblo en el fondo es un jardín, un manchón distendido en algún sitio eriazo, abandonado por ahí.
Fernando Atria y Hugo Herrera son dos hermanos de leche. Para ambos, el pueblo deviene el sujeto político propiamente estatal. Ambos lectores de Carl Schmitt, ambos prendidos aún, me parece, de la sombra guzmaniana. Pero el pueblo está lejos de ser el sujeto estatal que le reserva la tradición filosófica moderna. Se trata de un pueblo menor, si se quiere, o experiencial, de una intifada en el sentido árabe y palestino, pero sobre todo de un jardín que bordea los espacios y que no pertenece al nomos y experimenta la fidelidad al nomadismo. ¿No? No es el nomos, sino el nomadismo. ¿No? Un nomadismo. ¿No? Es máquina de guerra, dirá Deleuze. El pueblo molecular no es más que un jardín abandonado al sol y la lluvia, al aire y a la soledad de la incomprensión. No hay hermenéutica para eso, sino tan solo magma de una imaginación que nos atraviesa. Si la hermenéutica intenta comprender, es decir, incluir en un esquema categorial lo que deviene constitutivamente destierro, es precisamente porque ninguna hermenéutica puede aferrarlo para sí. Siempre fuera de lugar, solo así el pueblo puede ser nunca algo que se mantenga estable en el tiempo, sino que su relación con la ciudad necesariamente habrá de ser intempestiva. Incluso cuando la ciudad clama a representarlo o hablar en su nombre, el pueblo no ve más que traición. Síntoma, por lo tanto, de la irreductible experiencia exílica que porta la potencia imaginal de nunca ser profeta en su tierra, como diría el saber popular. Nunca ha habido ciudad para el pueblo, nunca un nomos de la tierra preparado para su irrupción. No puede haberlo. Carl Schmitt, y por lo tanto Atria ni Herrera, no comprendió al pueblo porque el pueblo no puede comprenderse, sino experimentarse. En cuanto a experiencia, siempre trae consigo la disyunción de una topología que no puede estar ni dentro ni fuera de la ciudad. Es el verdadero estado de excepción al que Schmitt temía abismarse y frente al cual tuvo que defenderse con la remisión permanente a la decisión soberana. Por eso, a pesar de la Revolución Francesa, pero desde la Revolución Francesa, los pueblos no tienen nacionalidad, tal como Marx entendió perfectamente respecto al proletariado y como cierta tradición, ¿no?, posterior abogó con la puesta en juego del famoso internacionalismo. Hoy día no queda ningún resto de lo internacional, en tanto federación de estados soñada alguna vez por Kant. La asonada global los ha subsumido a poca cosa, a simples comparsas del capital. Por eso, más que nunca necesitamos de la intensidad popular en la medida en que ella no respeta fronteras ni muros, sino que abraza a un cosmopolitismo, pero enteramente salvaje, que se halla por fuera de todo registro representacional, que pudiera conducir, liderar, ¿no?, su destino. El pueblo carece de destino porque deviene ritmo, irrupción que abre secuencias imprevistas, efectos imposibles, lugares inexistentes que sin embargo se llenan de multitud. El discurso neoliberal detesta al pueblo, tanto como lo hace el discurso conservador. Si para el primero el pueblo no existe más, digamos, si para el primero, ¿no?, el discurso neoliberal, el pueblo no existe, sino más bien los individuos, para el discurso conservador, el pueblo se arraiga en un nomos terrestre. Los neoliberales solucionan el problema negándolo, los conservadores fetichizándolo. Los primeros no ven pueblo nada más que como la retórica de un candidato a totalitario. Los segundos solo ven al pueblo cuando baila cueca y alaba sus costumbres. Por eso el pueblo huye de ambos, de aquellos que lo reducen a individuos y de los que lo erigen en monumentos. El pueblo deviene una intensidad común que atraviesa a los individuos y se burla de las costumbres. Y en esa experiencia, donde redunda hostil a la ciudad, algo así como un pueblo puede festiva y dolorosamente tener lugar. Muchas gracias.